Hola, bienvenidos a otro vídeo de bloque de análisis. En el vídeo de hoy vamos a ver la teoría y pasos para poder resolver problemas de optimización, ¿vale? Maximizar y minimizar funciones aplicados a problemas y enunciados, ¿vale? Es un vídeo que va orientado para preparatoria de EBAU y para las pruebas de ingreso en la AGM y AGBS. Bueno, vamos a ir comenzando. El vídeo estará disponible en el aula virtual y como siempre dejaremos alguna muestra gratuita a través de los canales de YouTube. Bueno, vamos pues con el vídeo, problemas de optimización. En el primer apartado vamos a ver los pasos para resolverlo, ¿de acuerdo? Entonces vemos que para resolver un problema de optimización de forma correcta vamos a establecer una serie de pasos que os van a hacer más sencillo el planteamiento y la resolución. En primer lugar, establecemos cuál o cuáles son las incógnitas. A veces los problemas dependen de una sola incógnita a resolver o de dos. Segundo paso, a continuación tenemos que buscar y plantear qué es lo que se quiere maximizar o minimizar. Esa función f de x y, en el caso de que el problema nos pida dos incógnitas, o también podría ser f de x. Vamos a buscar pues la condición que se nos plantea. Dice, en la mayoría de los problemas que nos encontremos, la función de maximizar o minimizar dependerá de dos variables. Por tanto, la condición, que es lo que vamos a llamar función herradura, nos va a permitir relacionar estas dos variables para poner una función de la otra. Es decir, por ejemplo, yo tengo un dato, vamos a imaginar que nos dicen que el perímetro de un rectángulo es de 20 centímetros, con lo cual escribimos aquí la condición, y nos piden cuáles son las dimensiones para que el área fuera máxima. Por lo tanto, lo que queremos es maximizar una función f de x y, que es igual al área, que es x por y. Obviamente yo una función en dos variables no la voy a poder derivar, como veremos ahora, pero utilizando esta condición y despejando y o despejando de x, esta ya función ya nos quedaría solo en función de x o de y. ¿Vale? Dice, una vez que hemos despejado una variable en función de la otra, supongamos y en función de x, sustituimos nuestra función a optimizar, quedándose ahora en función de una sola variable. Siguiente paso sería derivar la función a igualar a 0 para buscar el candidato, ¿vale? Lo que nos pidan maximizar o minimizar. Y una vez obtenidas las soluciones nos falta el último paso, comprobar si realmente se trata de un máximo o un mínimo. Para ello realizamos el criterio de la segunda derivada, de forma que si al sustituir el candidato en la segunda derivada nos sale positivo, se trataría de un mínimo, y si la segunda derivada en el candidato nos queda negativo, sería un máximo. El último paso, una vez que ya tenemos x, sería ir al paso 3, donde hemos despejado la y en función de x, y hallar el valor de y damos la solución. ¿Vale? A veces si vemos que el criterio de la segunda derivada es muy complicado, recurriremos a la tabla del signo de la primera derivada. Pondríamos aquí el candidato y viendo si la derivada es positiva y negativa encontraríamos un máximo, o si es negativa y positiva sería un mínimo. Vamos pues con el primer ejemplo. Nos dice la suma del perímetro de un cuadrado del lado A centímetros y de la circunferencia de un círculo de radio R centímetros es de 240 metros. Dice cuál es el valor de R si la suma de las áreas ha de ser mínima. Venga, pues vamos a plantearlo. Y entonces tenemos aquí, como vemos en la figura, un cuadrado del lado A y un círculo de radio R. Nos dan en total, como nos dice aquí, el perímetro, que será para el caso del cuadrado 4 veces el lado y para el del círculo 2 pi r. Y eso lo igualamos a 240, ¿correcto? Lo que se nos pide luego optimizar es la suma de las áreas, y como vemos aquí depende de A y de R. Entonces hemos cogido nuestra función herradura, hemos despejado la A, como veis aquí, y esa la vamos a sustituir aquí abajo, de tal manera que ahora ya la suma que vamos a optimizar depende solo de radio. Bueno, el siguiente paso lo que ha hecho ha sido el cuadrado de la diferencia, ¿vale? Acordaos que es cuadrado del primero menos 2 veces el primero por el segundo más cuadrado del segundo,
que serían estos tres términos. Y sigo sumando aquí el área de la circunferencia. Lo reducimos, ¿vale? Para que quede mejor en función de r cuadrado de r y término independiente. Y ya lo que hacemos es derivar. Ahí tendríamos ya la derivada, ¿vale? Pi medios por pi más 4 por r menos 60 pi. Vamos a igualar la derivada a 0, ¿vale? Esta de aquí. Y despejamos nuestro radio, ¿correcto? Lo que nos va a dar, al despejar ahí el radio, este valor de 120 partido de pi más 4. Y hacemos la tabla entonces de la primera derivada. Veis que no utiliza el criterio de la segunda como venía en la diapositiva anterior. Entonces, lo que hemos hecho aquí es dar un valor a la izquierda en x, que sustituido en la derivada nos va a dar negativo, lo cual quiere decir que decrece, y dando un valor por la derecha de este valor, ¿vale? Al sustituir en la derivada nos queda positivo, lo cual crece. Por lo tanto, para este valor, que es 120 pi más 4, que es lo que debería de haber aquí, lo que obtenemos es que el área va a ser mínima. Ya solo faltaría coger este valor, ¿de acuerdo? Vamos a sustituirlo aquí y ya calcularíamos el valor de A. Acordaos siempre que A y R, al tener el dato en centímetros, irá expresado en centímetros. Y ya tendríamos este primer ejemplo acabado. Vamos con el segundo. Nos dice: un pastor dispone de 1000 metros de tela metálica para construir una cerca rectangular, aprovechando una pared que ya exista. Dice: ¿podrías indicarle las dimensiones para que el corral sea lo máximo posible? Bueno, entonces dibujamos aquí la pared, el recinto, ¿vale? Es el rectángulo cuya base hemos llamado B y altura hemos llamado A. De tal manera que el perímetro va a ser AB más A, se igualará a 1000, y vamos a maximizar o minimizar, en este caso sería maximizar el área, que es A por B, es un rectángulo. Bueno, de la función herradura despejamos la B, la cual la sustituimos aquí, y ya tenemos todo nuestro área en función de A. Multiplicamos para dejarlo como un polinomio y hacemos su derivada, ¿de acuerdo? Al igualar la derivada a 0, obtenemos que nuestro candidato A es de 250. Pues vamos a hacer lo mismo. Valor de x, valor que toma la derivada en dicho punto, con un valor a la izquierda, 240, al sustituir nos quedará positivo, crece, y dando un valor por la derecha, por ejemplo 260, al sustituir nos queda negativo, decrece. Por lo tanto, para A igual a 250 expresado en metros, nuestra área va a ser máxima, y sustituido este valor aquí nos permitirá obtener el de B, que son de 500 metros. Venga, continuamos. Dice: los barriles que se utilizan para almacenar petróleo tienen forma de cilindro con una capacidad de 160 litros. ¿Cuáles deben ser las dimensiones del cilindro para que la cantidad de chapa empleada en su construcción sea mínima? Vale. Pues dibujamos aquí el cilindro, ¿vale? Las dimensiones van a ser radio y altura, y nos dan el volumen en litros. El litro equivale a decímetro cúbico, ¿de acuerdo? Y el volumen en un cilindro es el área de la base por la altura, es decir, pi por radio al cuadrado y por h. ¿Veis cómo tenemos ahí? Y lo igualo a los 160. Nos dice que la chapa empleada tiene que ser mínima. Luego son la tapa, que es pi r cuadrado por 2, puesto que tengo la de abajo y la de arriba, y el área lateral, que es 2 pi r por h. Bueno, pues en nuestra función herradura hemos decidido despejar h, la vamos a sustituir y ya el área lo tengo todo en función de r. Lo vamos a reducir quedando esto de aquí. Ahora hacemos la derivada de la superficie con respecto del radio, lo cual nos queda esto, que lo hemos reducido a una fracción, y lo vamos a igualar a 0. Acordaos que al igualar a 0 una fracción, solo igualamos el numerador. Pues tendríamos ahí el paso y tendríamos aquí nuestro candidato. De nuevo hacemos la tabla de valores de r con la primera derivada respecto de r. Damos un valor por la izquierda y al sustituir en la derivada nos va a quedar negativo, significa que decrece.
y cogiendo un valor por la derecha del candidato y sustituyendo en la derivada nos queda positivo, crece. Lo cual quiere decir que va a ser mínimo para ese valor de radio. Para hallar la otra magnitud o dimensión, que es la altura, como veis aquí, hemos sustituido el valor de R obteniendo el valor de la altura, ¿vale? Aquí como 2 por la raíz cúbica de 80 entre pi, acordaos que hay que indicar las unidades que van a hacer que el área del cilindro sea lo mínima posible. Bueno, vamos a continuar. Nos dice estudiar qué puntos de la curva y cuadrado igual a 4x son los más cercanos al punto 4, 0. Es un problema habitual también. Bueno. Pues vamos a ver, dice son los más cercanos al 4, 0. Lo que vamos a hacer es despejar el cuadrado, que nos va a quedar esto de aquí, y si fuera igual a la raíz de 4x, va a ser esta, pero manteniendo el menos va a ser esta. ¿De acuerdo? Bueno, lo que vamos a hacer ahora va a ser lo siguiente. Nosotros vamos a escoger aquí un punto de la curva, que va a ser x, y vamos a poner aquí sus coordenadas. Y tenemos aquí el punto 4, 0, ¿correcto? Entonces lo que vamos a intentar es que esta diagonal sea lo que yo quiero optimizar. Entonces vamos a fijarnos en ese triángulo. De tal manera que en este triángulo tendríamos que esta altura es y, esto sería x menos 4 y esto es la diagonal. Y aplicando Pitágoras y despejando, la diagonal tendríamos esto, ¿correcto? Bueno, vamos a hacer ahí ahora la sustitución, como veis, teníamos que igual era la raíz de 4x, luego al ponerla aquí al cuadrado nos va a quedar 4x, y ya tenemos toda nuestra función optimizar en función de x. ¿Cómo vamos a derivar la raíz cuadrada de una función? Será la derivada de la función partido 2 veces la raíz de la función, como veis aquí. Lo cual vamos a simplificar y al igualar a 0, solo igualamos el numerador. Luego es 2, ¿correcto? Hacemos de nuevo para la tabla del signo de la primera derivada, cogeríamos un valor a la izquierda el 1 y al sustituir en la derivada nos queda negativo, decrece. Cogiendo un valor por la derecha, el 3, nos va a quedar positivo en la derivada, con lo cual crece. Con lo cual, esa mínima distancia se va a cumplir para x igual a 2. Para hallar el valor de la y, tendremos que sustituir este valor aquí, obteniendo los dos valores posibles, que sería más o menos raíz de 8. ¿De acuerdo? Venga. Dice, dos líneas férreas se cortan perpendicularmente. Por cada línea avanza una locomotora, una a 60 km/h y otra a 120. Dice, ambas se dirigen hacia el punto de corte y han salido al mismo tiempo desde dos estaciones situadas a 40 y a 30 kilómetros del punto de intersección. Nos pide alfa, hallar la distancia a la que se encuentran las locomotoras en función del tiempo transcurrido desde el inicio del recorrido. Y bravo, halla el mínimo de esa distancia. Bueno, pues vamos a... Tendríamos, por lo tanto, una estación a 80. Tendríamos otra estación que teníamos... no, era de 40 y de 30. Esta es la de 30 y esta es la de 40. Estos van a ser los sentidos del movimiento, ¿vale? Hacia el punto de corta. Y en cualquier instante, si tuviera una locomotora aquí y otra aquí, en este triángulo la hipotenusa va a ser la distancia que las separa. Bueno, nosotros sabemos que en el instante inicial la locomotora 1 en el punto 40, 0. La locomotora 2 en el punto 0,30. Cuando pasan horas, como el espacio es igual a la velocidad por el tiempo, del origen, o vamos a bloquear recorrido, la locomotora 1 sería 40 kilómetros menos su velocidad por el tiempo, para ver aquí dónde estoy. Para la locomotora 2 serían los 30 kilómetros iniciales menos los 120 por el tiempo, ¿vale? Porque se va acercando. Por lo tanto, este sería uno de los catetos, ¿de acuerdo? Esto de aquí, 40 menos 60t, y este sería otro de los catetos, el de 30 menos 120t. Si aplicamos aquí Pitágoras, esta distancia al cuadrado sería igual al cateto al cuadrado más al cateto al cuadrado. Este cuadrado nos va a pasar en forma de raíz, en la cual vamos a desarrollar estos cuadrados, estos productos notables, como veis aquí,
lo reduciríamos y bueno, en este caso, en la corrección ha decidido sacar factor común el 100 fuera. Bueno, pues ya tengo ahí la distancia. ¿Qué vamos a tener que hacer ahora? Derivarla. Entonces recordamos que la derivada de la raíz de una función es función derivada partido dos veces la raíz de la función. Y el 10 se mantiene, ¿de acuerdo? Bueno, este con este nos lo ha simplificado un 5. Hemos sacado aquí factor común que va a multiplicar al 5 y aquí ya tenemos nuestra función derivada. Igualamos a 0, por lo tanto solo igualo el numerador y sacamos dos posibles soluciones, raíz de un tercio menos raíz de un tercio. Obviamente la descarto porque no hay tiempos negativos. Nos vamos al criterio de primera derivada, el tiempo hay que tener cuidado que va desde 0 hasta infinito. Cogiendo un valor por la izquierda hemos sustituido en la derivada, lo cual nos queda negativo, decrece. Y cogiendo un valor por la derecha del candidato y sustituido en la derivada queda positivo, crece. Por lo tanto, en este tiempo vamos a obtener la mínima distancia, que será t igual a raíz de un tercio por hora. De ahí ya iríamos a la función original, la que teníamos la distancia en función de los catetos, y sustituyendo este valor obtendríamos la distancia mínima, ¿vale?, a la que van a estar. Y ya este le tendríamos finalizado. Bueno, pues hemos acabado otro vídeo más de problema de optimización. Acordaos que este va a niveles preparatoria de BAU, ingreso en AGM, ingreso a GBS. Os invito a que, como siempre, vayáis viendo todo el material que vamos subiendo desde el centro al aula virtual, ¿vale? Y que aquellos que, bueno, estáis suscritos al canal podáis ver este vídeo, que creo que os será bastante interesante, un poco para comprender esta parte del bloque de análisis, ¿vale? Venga, pues un saludo y hasta pronto.